Entre Estados Unidos y México siempre ha habido mucho contacto artístico musical. Este concierto es no solo un homenaje a Amalia y a la creación que es el ballet folclórico, pero también un homenaje a la interculturalidad y ese contacto entre Estados Unidos y México. My name is Carlos Miguel Prieto, and I'm guest conductor of the Los Angeles Philharmonic for this amazing program at the Hollywood Bowl. Amalia Viviana Basanta Hernández, directora artística de la compañía, hija de Amalia Hernández. Yo soy Salvador López, nieto de Amalia. Ahora manejo la compañía con Viviana. These pieces that we all do so often, Huapango, Sensemayá, Danzones de Lara, Pérez Prado, they are going to be shown in choreographies that each have a very special history. Amalia Hernández es de esas personas que uno ve y dice, ¿cómo le dio tanto tiempo para hacer tantas cosas en su vida? Realmente fue un gran personaje del siglo XX en nuestro país. Fue una mujer que, al igual que la música traída a nuestro tiempo, se fue actualizando sin perder el contacto con la raíz. Entonces fue algo que ella nunca, como si no se hiciera grande. Acababa de hacer una coreografía y se sentaba en un palco y empezaba a ver para todos lados y tú decías, bueno, no está viendo lo que acaba de crear. Y entonces si le preguntabas te decía, es que estoy pensando en la que sigue. Gracias. Entonces ese pensar en lo que sigue la hizo muy prolífera. Y otra cosa que creo que a ella, si algo la movía, era estar en México, conocer cada rincón, comerse la comida, iba al mercado, regateaba. Lo hacía para que la gente le contara de su vida, porque la gente, cuando tú le regateas en México, te empieza a contar, es que me costó mucho trabajo porque llevo sembrando esto mucho tiempo, o bordé este huipil y es la fauna de mi tierra, es la vida de mi abuela. Ella fue a aprender de México y hizo un gran homenaje a México. Algunas cosas totalmente tradicionales, pero otras cosas creadas. Y la cuestión prehispánica, que no existía movimiento, porque fue lo primero que se radicó a la llegada de los españoles, fue creación. Danzón is one of the most amazing stories in dance in Latin America. Cuéntanos de tu coreografía del danzón y tu experiencia con este tipo de danza tan elusiva que se llama el danzón. Bueno, yo soy enamorada del danzón, Okay. entonces lo he rastreado hasta la contradanza que venía de Inglaterra. Claro. Luego se va a Francia y empieza el baile de parejas. Pasa a las islas antes de llegar a Cuba y se empieza a mezclar con toda la comunidad afrodescendiente o a comunidad africana. Pasa a Cuba y se crea el danzón, pero no se baila como en México. Pero a México arriba a distintos lugares y también a distintos sectores de la sociedad. Entonces llega a Veracruz y se baila muy sensual, pero llega a Yucatán y se baila muy europeo. Sí. Es más, el vestuario de Yucatán no te permite moverte tanto porque es un terno que se llama terno recto, y el de Veracruz sí permite mover mucho más la cadencia. Tienen un entrenamiento de muchos tipos para poderse camuflajear de un lugar a otro. Porque finalmente si bailas la danza del venado es un sentir, sí. Y si bailas algo prehispánico es otro sentir, y si bailas la sensualidad de Veracruz, la fuerza de Jalisco y la dulzura de Michoacán, tienes que irte
cambiando y camuflajeando y pudiendo interpretar desde lo que sabes. Lo que sí tratamos es de que ellos sepan qué están haciendo. No es nada más aprenderse pasos. El ballet es una escuela continua. Eso es bien interesante porque aunque venga un ballet clásico, uno de contemporáneo, un gran zapateador, todos llevan un proceso de aprendizaje que nunca acaba. Amalia logró traducir lo que sucedía en los pueblos y montar un escenario. Y logró crear un proyecto muy exitoso que abrió las puertas de la ópera de Sydney, la ópera de Tokio, la ópera de París, que estaban dedicadas a las orquestas y a la danza clásica. Irrumpió, digamos de alguna manera, en esta época el nacionalismo con una compañía que en 1961 fue considerada la mejor compañía del mundo. Y con el ballet creo que es una enorme oportunidad de difundir nuestro querido México al más alto nivel. Creo que va a ser un momento de unir al público de la orquesta con el público del folclore. Y en esa unión creo que se puede construir una cantidad infinita de resultados. Y finalmente le hace justicia a lo que siempre se dice, que la música no tiene fronteras, y menos la danza.